seguimos con el mismo tema propuesto, que era el inconsciente familiar y su relación con la salud física y la salud emocional. El tema de hoy en el que nos vamos a centrar va a ser el componente científico, la base científica que podemos encontrar detrás de las constelaciones familiares. Hasta el día de hoy se consideraba como las sesiones de constelaciones familiares como una especie de terapia con un gran componente mágico, casi esotérico en algunos casos, pero cada día y cada vez existen más pruebas, incluso empíricas, en donde se demuestra el alto componente científico en su base, como vamos a ver, de la epigenética, de la física cuántica, y de todo esto nos va a hablar hoy Mauricio de una manera más exhaustiva, y trataremos de que sea de una manera cercana para que sea accesible a aquellas personas que están buscando un motivo, un porqué ocurre o suceden estas transformaciones de sanación, de curación en las sesiones de terapia de constelaciones. Hola Mauricio, de nuevo. Hola, un gusto nuevamente estar reunidos aquí para tratar esta parte que me parece muy importante, ¿no? Porque, claro, imagínate, yo llevo de profesión de medicina, es una base científica bastante amplia donde hay estudios terapéuticos, clínicos controlados, doble ciego, randomizado y todo el carácter que se le da a los estudios científicos para avalarlos como tal. Pues una mente así muy hasta cierto punto ortodoxa que podamos tener ciertos profesionales, pues tratar de buscar una explicación hacia otro tipo de herramientas terapéuticas que, como tú dices, eran como consideradas esotéricas o mágicas o espirituales y que tienen realmente su sustento científico en varias ramas que a veces ni siquiera tienen que ver con la medicina, sino también con el mundo de la física, de las matemáticas, de la cosmología y de todas estas ramas que hoy vamos a tratar un poquito para, y como tú lo dijiste también, para hacerlo más entendible a las personas que quizás no han escuchado mucho esos términos, ¿no? Sí, yo quería hacer hincapié en que ha insistido cuando nos propusimos hacer esta serie de conversaciones. Buscamos una serie de temas que pudieran ser interesantes, del interés para el acercar las terapias holísticas y relacionarlas con la medicina para cualquier persona que se acerque a ellas, sin ser especialmente usuario. Entonces él ha insistido en que este tema también lo introdujéramos porque son bastante las preguntas que se hacen sobre la influencia de la ciencia. Esto es demostrable, esto se puede ver, y qué hay detrás. Eso no lo tendremos que creer porque sí, no es demostrable lo que decíamos en la sesión anterior, no se puede repetir el mismo experimento, luego no sirve. Nos vamos casi a unas bases que la ciencia sentó como base casi en el siglo XVIII, ¿verdad, Mauricio? O sea, sí. Y pese a que ha ido tecnificándose todo, pues siempre se trata de repetir el primer evento para saber que se puede repetir a gran escala, ¿no? Y eso da una validez. Claro, en las relaciones humanas es difícil volver a repetir una experiencia porque cada coalición de dos universos que son dos personas van a generar un resultado muy diferente que si se vuelven a encontrar después de un tiempo, ¿no? Entonces, ese es el pequeño sesgo científico, digámosle, que es la variable que no nos permite reproducir eventos a nivel emocional o psicológico incluso. Y por eso tenemos que tener otro tipo de bases que no serían justamente el método científico para poder asumir que muchos de los tratamientos o las herramientas son válidos, no válidos y que funcionan sobre todo. Hemos hablado en un principio de la base o del carácter de la epigenética, de la influencia de la epigenética dentro de las constelaciones, pues porque trae comportamientos, patrones familiares que se repiten. Entonces,
¿qué diferencia podemos encontrar para quien no lo conozca? La diferencia entre la genética tradicional a la epigenética, que según lo que yo he podido estudiar, pues aparece como en los años 40, y a partir de ahí cada día son más los estudiosos Claro. que se están haciendo y donde se está haciendo bastante más influencia, más viendo el alcance que está teniendo la epigenética en todo el comportamiento de las enfermedades, por ejemplo. Bueno, la genética es una ciencia que estudia básicamente cómo se transmiten en forma hereditaria muchos rasgos nuestros, pero claro, se ha limitado muchas veces a los rasgos físicos básicamente, ¿no? Es decir, la forma que tenemos, a la altura que tenemos, color de los ojos, de la piel, formas de comportamiento hasta cierto punto, y que están transmitidos directamente de nuestros padres, ¿no? ¿A través de qué? Pues de los genes, ¿no? De los cromosomas, del ADN. Estos son comprimidos de información y energía que lo que hacen es que cada célula se comporte de una manera diferente. Cada célula tenga un determinado trabajo específico en el cuerpo. Una célula nerviosa pues sirve para conducir un impulso nervioso, una célula cardíaca sirve para contraer el corazón, ¿no es cierto? Una célula del intestino servirá para absorber los nutrientes y secretar sustancias para la digestión, etcétera, etcétera. Pero también hay células que sirven para generar generar el resultado de determinadas cosas que nos van heredando, por ejemplo, enfermedades. Hay enfermedades que están determinadas por los genes y que hasta hace poco se pensaba que la persona que heredó esa tendencia genética la iba a aflorar, la iba a expresar realmente en la realidad como una enfermedad tal cual sus ancestros. Pero la epigenética viene a decirnos que muchos de los genes no se expresan solos, sino dependiendo del medio ambiente en el que están. Y de hecho se han hecho muchos experimentos y seguimientos en gemelos idénticos, ¿no? Como tú sabes, los gemelos idénticos realmente tienen un patrón genético exactamente igual en sus cromosomas. Y el comportamiento ambiental casi se supone pues sí, que en algunos se han hecho con... Es que justamente se han hecho en la misma familia, porque puede haber gemelos que fueron separados, datos en adopción. Me refiero justo a lo que tú dices, ¿no? A los gemelos que nacieron en el mismo ambiente, se criaron por los mismos padres, que básicamente tuvieron las mismas influencias. Sin embargo, hay un estudio interesante de dos gemelos que nacieron con un gen de obesidad, y que una de ellas pues la desarrolló y la otra no. Y básicamente lo que influenció fue un poco el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente, tanto el medio ambiente alimenticio, de hábitos, como el medio ambiente también un poco de emociones que tenía alrededor de ella ya cuando creció un poco más y salió del vínculo familiar. Entonces vemos que muchos de estos están influenciados por otras circunstancias. Pero más allá de eso también hay experimentos que se han hecho en descendientes, hablamos de nietos y bisnietos, de personas que han sufrido estrés postraumático, por ejemplo, en los años 20 en Estados Unidos, después que hubo una crisis económica mundial, que granjeros de Estados Unidos perdieron sus propiedades, tuvieron una extrema pobreza después de haber tenido mucho dinero, y estos nietos y bisnietos comenzaron a expresar estrés postraumático cuando algo parecido, o sea, a lo mejor el padre le despidieron de su trabajo y él se asoció inmediatamente esa respuesta a que su abuelo perdió su granja, es decir, es una cosa muy parecida en otro ambiente y él lo recrea con toda esa información, no está habitado por esas emociones que vivió el ancestro, el tatarabuelo, y expresa ese estrés postraumático tal cual vivió ese tatarabuelo. Entonces ha visto que no solo vamos a adquirir esas memorias genéticas fenotípicas, es decir, los rasgos físicos, sino también las memorias emocionales. Entonces ahí viene también. Digamos que vienen los genes, patrones, ¿no? Los genes están también en cada gen, en cada célula hay un paquete de genes. Esos genes son también el ADN. El ADN, sí. El ADN es
el mismo para todo el cuerpo humano. Sí, es El el mismo ADN. y depende de cómo está Luego ya, organizado. como se organice, se comporta como una célula del hígado, se comporta como Así una es. célula del cerebro, se comporta como... Y por así seguir con este hilo, para que nos entendamos, digamos que cada célula coge de ese ADN una maletita, ¿no? que lleva. Ujú. Porque la información es la misma, el ADN es igual para todo el cuerpo. Y entonces puede ser que se cojan las maletitas para un miembro de una familia, o siempre referida a un ancestro, una vivencia. Es decir, claro, imagínate que es como un equipaje, tú dices, Un ¿no es equipaje, cierto? sí, una maletita. Te entregan tu maleta, tu padre y tu madre, ¿no? Entonces tienes Eso. toda una maleta, una Una información. A mí más me gusta hablar como, por ejemplo, los móviles, los teléfonos Sí. móviles que tienen aplicaciones. Mm. Imagínate que tu padre te hereda el móvil con unas aplicaciones de tu madre y otras de tu padre. Tú tienes que usar esas aplicaciones en tu vida, pero hay algunas que nunca las usas. Las usarás cuando piensas que necesitas esas aplicaciones. Entonces lo que sucede es que muchas veces todas las formas, las herramientas, las formas que tuvieron de defenderse, de actuar frente a circunstancias complejas, también te las heredan. Ujú. Entonces tú no las activas hasta que no vives una situación muy parecida a la que vivieron ellos. Ahí es cuando sacas de la maletita, por ejemplo, Claro, ese vestido y te lo pones, o esa aplicación y la activas. claro. Pero mientras También- tanto está en los genes esa información. También viene el trauma, Exacto. con lo mismo que te pones un vestido, ante una situación complicada, Lo refuerzas. refuerza ese trauma que ya han vivido nuestros antepasados, que no es otra cosa que nuestros ancestros, y lo llevamos y lo incorporamos a una reacción ante un estímulo singular, aunque yo no tenga nada que ver, quiero decir, Exactamente. no haya conocido nunca a mi bisabuelo. ¿Sabes? La mayoría de veces pasa eso, que nunca los conociste, pero en ti habita esa información. Habita no en ti, en una cosa insondable, ¿no? Carl Gustav Jung decía un inconsciente colectivo familiar, pero que parecía una nube de información que estaba acá. Pero habita en una información muy precisa ya dentro de nuestros genes. Y entonces esa información ambiental es la base que diferencia la epigenética entonces de la genética, ¿no? Sí, pero bueno, la epigenética va a que la genética clásica decía que todo es un patrón matemático que se está reproduciendo. Tú tienes esta información, por lo tanto vas a tener estos resultados. La epigenética habla de qué? De que muchos de los genes que tienes no se van a expresar sin tu consentimiento, diríamos así. Por lo tanto, si yo no consiento expresar un gen de un cáncer, ¿por qué? Porque cambio algunas cosas de mi sistema, tanto en el medio ambiente, tanto en las emociones, porque ese gen está grabado ahí no solo como un gen de cáncer, este gen para que se haya reproducido en mi familia, pues tiene influencias medioambientales y también emocionales, porque desde el punto de vista de la biodescodificación está siendo un producto de, una consecuencia de una serie, un estilo de vida que muchas veces tiene traumas. Por lo tanto, en ese gen te están también heredando todo el contexto que generó ese cáncer por primera vez en la familia. Por lo tanto, esa información genética, esa información del ADN, esa información de nuestras generaciones pasadas, tiene que afectar directamente nuestra salud actual. Sí, afecta nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra forma de elegir las cosas que hacemos, nuestras limitaciones. A lo mejor yo quiero, no sé, ser millonario y hago negocios que parecen exitosos y de repente quiebran porque lleva una información de cuidado. Los negocios exitosos hacen que a lo mejor alguien de la familia le asesinaron cuando estuvo ya muy próspero. Entonces hay una forma de defenderse, pero tú llevas los genes de muchas cosas. Y ahí podemos abrir también esta cuestión del campo de probabilidades de la física cuántica, porque es lo mismo básicamente. Mira, nuestros genes, hasta hace poco se conocía el 25% de qué hacían nuestros genes, nuestro ADN, y ahora... Perdona, es el campo mórfico que tanto, el campo de probabilidades es igual que el campo mórfico. Bueno, cuando hablamos de campo de probabilidades hablamos de algo muy específico en la física cuántica, entonces vamos a ello. Te decía que 25% de lo que estaba en los cromosomas se conocía, se había decodificado, y el resto decían que es un ADN basura, que no sabemos para qué está ahí.
pero no es que no sabemos, sino que no hemos podido descifrarlo, ¿no? Porque Ya. son una especie de jeroglíficos que todavía no lo hemos descifrado, pero cada parte del ADN lleva información. Esa información se va a expresar de acuerdo al ambiente en que nos desarrollamos. Si nos desarrollamos en un ambiente muy parecido a nuestros padres o a nuestros ancestros, pues va a explotar ese resultado que está grabado ahí. Pero yo puedo cambiar la dinámica de muchas de las cosas que están pasando en ese medio ambiente para evitar que el gen siga activándose. El 80% de las enfermedades tienen un trastorno no solo hereditario, sino tienen un trasfondo medioambiental muy fuerte y sobre todo emocional. Por lo tanto, si yo cambio ese patrón mental y emocional, que es parte de toda la herencia, tengo un 80% de probabilidades de que eso se suspenda, esa información genética, de que no se siga expresando, que la enfermedad pare en ese sitio y no se cronifique, o que de pronto vaya mejorando, ¿de acuerdo? Eso no significa que dejen de tomar los medicamentos ni nada, ¿no? Sino que es un adicional, más una herramienta adicional que permite muchas veces controlar no solo las enfermedades, sino más que todo los procesos estos de limitación, de conflicto, de relaciones que habíamos planteado en la primera reunión que tuvimos, ¿no es cierto? Y el campo de probabilidades entonces es eso. Por ejemplo, la física cuántica te dice que nosotros vemos un orden en el planeta, en el macrocosmos, ¿no? La física, cosmología, la física teórica te dice que todo está muy bien ordenado, que hay un cosmos y también puede haber un caos, pero que lo vemos y lo entendemos. Pero a nivel micromolecular, ¿cierto? A nivel de las partículas elementales, todo es un caos y es un vacío. Bien, antes de seguir, como ya estamos tocando el tema de física cuántica, habrá muchas personas que me estén escuchando y que consideren un poco complejo cuando se habla de física cuántica, porque entienden que es como algo también inaccesible, el comportamiento es bastante complejo. De hecho, hay un premio Nobel de física hace 2 años que dijo: el que quería saber algo de física cuántica es que no sabe de física cuántica. O sea, que sigue siendo una investigación, está siendo un campo importantísimo donde que estamos aplicando incluso en nuestro día a día los descubrimientos que se van haciendo. Pero para centrarnos, explícanos la diferencia entre la física mecánica, otra física clásica, cómo se diferencia la física cuántica, que creemos que la física mecánica, la de siempre, es lo que vale, porque se mide, y porque como era, se medía, es medible y es medible, bueno, tiene 2 conceptos también muy científicos. Y sin embargo, en la cuántica no ocurre así. O sea, tú puedes medir y puedes volver a recrear o a reproducir los eventos, porque eso tiene un método científico y lo puedes comprobar, pero claro, partimos de dos cosas que de hecho ya en las filosofías ancestrales griegas e incluso orientales se trataba, que es el macro y el microcosmos, ¿no? El macrocosmos, lo grande, lo que vemos en nuestro mundo y lo que vemos en el universo, pues está tratado por la física teórica o la cosmología. Y lo que comenzó a estudiarse a nivel molecular, es decir, de las pequeñas partículas que forman la materia, luego los átomos, ¿no es cierto? Es la física cuántica, llamémosle ahora. ¿Por qué? Porque hasta hace un siglo atrás, pues sabías que las moléculas más pequeñas eran los átomos y luego los átomos estaban formados por neutrones, protones y los electrones que giraban alrededor, ¿no? El núcleo, protones, neutrones y los electrones giran alrededor. Entonces decían, pues el núcleo tenía un espacio vacío, ¿no? Imagínate aquí el núcleo y los electrones girando. Pero se les ocurrió a los físicos que siempre están investigando, ¿no? Seguir partiendo a la materia en partículas más pequeñas. Entonces hicieron colisionadores de hadrones que hacen que choquen 2 electrones o 2 protones y se hagan pedazos, y resulta que hay partículas más pequeñas.
y más pequeñas y más Más pequeñas. pequeña, ¿no? Entonces, Con los quarks y ya vamos exacto, por... hay muones, Sí. teones, taones, quarks, etc. O sea, hay un mundo, una fauna, flora y fauna de partículas. Pero hay ciertas teorías que nos dicen que al final estas partículas que parecen materia en un punto se transforman en energía, y la energía es algo que no podemos palpar, ¿me entiendes? O sea, hay una teoría de cuerdas, de supercuerdas, por ejemplo, que nos dicen que la mayoría, el sustrato fundamental de la materia es la energía, y la energía es inmaterial. Es como, no sé, si la energía, los fotones los puedes mirar y todo, pero no los puedes medir y palpar, ¿no es cierto? Entonces hay mucha energía, que son partículas de energía, como luces de energía que están formando partículas más grandes que ya pueden ser materia. Entonces en ese punto no saben cuándo esta energía se transforma en materia. Pero en este mundo todo es un caos. ¿Entiendes? Tú coges algo lo más ordenado que puedas ver, por ejemplo este móvil, lo partes a moléculas, átomos, en neutrones, electrones, protones, quarks, y al final esas partículas elementales todo es un desorden que dices, ¿cómo ese desorden está creando esto geométricamente ordenado? Igual en nuestros cuerpos. Igual en nuestros cuerpos. Lo que también vieron es que el momento en que toda ese caos, esa entropía que se llama ese desorden, era medido u observado por alguien, adquiría una forma determinada. Entonces ahí nace el campo de probabilidades, es decir, nosotros tenemos muchas probabilidades de que ocurran eventos, ya hablando en el macrocosmos en nuestra vida, muchas. Otra vez creo que hablamos un poco de eso. Pero el momento en que yo soy el observador de mi vida, pues escojo una. Háblanos del papel entonces del observador en la conformación de distintas realidades. Es decir, nosotros tenemos la misma célula, las células son también formadas por átomos, según el observador. El observador, en nuestro caso, quiero entenderlo como esto que se conoce, donde pones tu atención, pones tu energía para centrarnos en el campo de las constelaciones, donde tú pones, donde tantas veces queremos resolver algo, ocurre algo malo y nos centramos en lo malo, que atraemos algo malo, ¿no? Porque el campo del observador que eres tú tiende a repetir. Claro, es el mismo observador. Es el mismo observador, entonces, pero cuando lo miras desde otro plano, tú has cambiado tu visión y miras tu realidad desde otro punto de vista, cambia la realidad, cambia la materia, cambia lo que sucede a nuestro alrededor. Sí, se me recuerda a una parábola, un cuento que hay oriental, que habla de que va caminando un maestro y su discípulo y entran a un pueblo, ¿no? Y en la entrada al pueblo encuentran a un señor sentado y le preguntan, mire, nos queremos quedar en este pueblo unos días porque estamos caminando y yendo hacia la ciudad que queda lejos, ¿no? Vamos a quedarnos aquí este día y la noche. ¿Nos puede decir qué tal es este pueblo? Y el hombre le dice, no se queden en este pueblo, es fatal, la gente no es maleducada, la comida es fea, el clima es terrible, no hay donde hospedarse, es sucio, todo lo malo, ¿no? Y entonces el discípulo le dice, maestro, no nos quedemos en el pueblo, porque pues, ya ve cómo es el pueblo. Y el maestro le dice, no, vamos más adelante. Y más adelante estaba otro señor, a la entrada del pueblo, un poco más cerca de la entrada del pueblo, y le pregunta, el maestro, disculpe señor, ¿cómo es este pueblo que queremos quedarnos este día y esta noche para pernoctar? Dice, mire, este pueblo es lo máximo, tiene paisajes hermosos, la gente es amable, maravillosa, la comida es deliciosa, si quieren son bienvenidos en mi casa a dormir. Y el discípulo se queda asombrado y le dice, maestro, ¿qué es lo que ha pasado? Le dice, claro, son dos realidades, dos visiones, exactamente es lo mismo el observador. Entonces, y eso modifica el campo a lo que venimos de la cuántica. En realidad es que nos estamos yendo a algo tan sencillo, de pasar algo tan complejo, lo estamos viviendo, lo podemos trasladar al día de hoy, que según el observador se conforma una realidad y según el punto de otro observador
el electrón se comporta de otra manera, Sí. vibra con una energía, la energía crea una materia. Claro. ¿Es algo así? Sí, además, O- mira, hay varias cosas ahí, ¿no? Una es el filtro y te voy a pedir tus gafas. Entonces vamos a imaginar que me pongo unas gafas como estas que son claras y veo una realidad, ¿ok? Pero si yo de pronto no, me pongo unas gafas oscuras, pues veo otro color de la vida. Entonces tenemos un filtro importante que son nuestros patrones mentales y emocionales. Son como que las gafas que nos permiten ver todo, ¿ok? Pero más allá de eso también tenemos otro filtro que es la conciencia y los sentidos con los que observamos todo, ¿ok? Es súper importante que cuando somos los observadores hagamos ese ejercicio que siempre estamos observando con los mismos filtros. Por lo tanto, yo siempre voy a ver la realidad muy parecida, sea que esté aquí o sea que mire acá. ¿Ok? Yo voy a generar una realidad, voy a escoger una realidad, porque el observador lo único que hace es escoger una realidad. Pero el filtro es lo que hace que escojas una realidad diferente. Entonces, si yo cambio el filtro, estamos hablando de cambiar el filtro Sí. a elegir Elegir el otro- campo de observador. Bueno, otro tipo de patrones, ¿no? De Es lo, que, patrones. es lo que hacemos cuando hacemos las constelaciones, Eso. para ir más de lleno. Vamos a aterrizarlo, sí. todo esto, aterrizarlo en Entonces, ¿qué es lo que el pasa? comportamiento. Si en mi familia hay un pequeño desorden, hay gente que no fue reconocida, hay alguien que murió y no se le ha mencionado, hay alguien que hizo algo terrible o violento y pues fue excluido, ¿cierto? Yo pues no sé por qué me están pasando algunas cosas de mi vida actual. Entonces voy a una constelación y primero yo ordeno la constelación de acuerdo a las gafas que traigo puestas, esos filtros y esa información que tengo. Entonces, por lo tanto, yo he estado actuando todo el tiempo así, generando esta realidad, que en este caso yo como consultante me resulta incómoda y por eso estoy yendo a mejorar mi vida, ¿no? Y me doy cuenta que hay que cambiar una serie de situaciones. En la constelación pues se hace un orden, una nueva ordenación de la familia, se permite a la persona que a través de su representación propia pueda reconocer a todas esas personas excluidas, las vuelve a poner en el sistema, ¿no? Cambia un poco la visión del sistema familiar. A todos les dé su sitio, a todos les dé una admiración y respeto también. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Inmediatamente es como que se hubiera puesto otras gafas o como si hubiera sacado otras gafas y puede ver otra realidad. Por lo tanto, cuando sale la constelación, no necesariamente tiene que esperar que las cosas cambien mágicamente, ¿no? Las cosas van a irse ordenando de a poco, ¿ok? Y ahí vamos a ligar a un tercer tema que quiero tratar. Las cosas van a irse ligando de a poco y pueden ir cambiando de a poco. ¿Por qué? Porque el observador, teniendo un poco más de conciencia, los mismos 5 sentidos, ha cambiado el filtro fundamental que son estos patrones que llevaba desordenados de la familia. Por lo tanto, va a escoger de alguna forma otra realidad, porque tienen muchas probabilidades, pero como solo veías una, ahorita tu visión es más amplia y puedes escoger algo diferente, ¿de acuerdo? Y claro, ¿por qué escoges algo diferente? Porque ese patrón mental emocional cambia y neurológicamente tus neuronas tienen que unirse de otra forma diferente para que acciones diferentes, tengas hábitos diferentes y tus resultados sean diferentes. Por lo tanto, aquí se enlaza a otro de los datos obviamente científicos, que es la neuroplasticidad. Claro. Exacto, que si quieres la podemos ir tratando, pero bueno. Sí, no pues sé ahí si... la tratando, por favor, me interesa que yo en un momento determinado cuando me iniciaba en estos temas y leía sobre la neuroplasticidad del cerebro y del conjunto de neuronas que teníamos como no conectadas y empezar a conectar otros campos de neuronas que estaban, no se usaban y por así decirlo, se morían y entonces dije, no, hay que hacer una cosa distinta todos los días. Y así salía con mi perrito y decía, ¿dónde voy a ir? No lo sé. Un día he hecho por aquí. Y coges otra vía y otra vía, porque si no... Parece que seguimos con la tendencia a repetir, porque mi padre lo hacía, porque mi madre lo hacía, porque mi abuelo ya lo hizo, porque me tal. Y no nos damos la oportunidad de experimentar que nuestros campos también neurológicos tienen otras afiliaciones con otras neuronas
para Así es. mostrarnos otra realidad, para convertirnos en personas más completas. Y voy a decir, y me atrevo yo a decir, sin ser científica como tú, que más saludables, porque mejora la salud, y también más inteligentes. Es como que campos de tu inteligencia que estaban adormecidas, para la vez puesto en funcionamiento, empiezan a recuperarse y empiezan a tener una validez que, aunque hayas cumplido los 50 años, empiezas a tener una memoria de 30. Yo lo he vivido. Claro, el cerebro lo ejercitas de alguna forma. Porque empieza a moverlo y es no repitiendo. No le dejas que se acomode y se quede tranquilo sentado en un sofá como estamos nosotros, ¿no? Aquí nazco y aquí, que está bien, ¿no? Que quien elija moverse, o sea, quedarse en el sitio donde nació y tal, pero porque sea por elección, pero no, el repetir te lleva a un esquema completamente insano. Al final se está demostrando que es insano. Y ese repetir las cosas cotidianas también hacen que el desorden, que todo el mundo tiene desorden en su familia, pues se mantenga igual. Porque no haces nada nuevo, ¿no? Y alguien que quiere resultados nuevos, pues tiene que hacer acciones nuevas, ¿no? Einstein lo decía de esa forma. Sí. Entonces, el loco es el que quiere resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, no podemos dejar de actuar o tener nuevos hábitos alguna vez. Y en la constelación lo que se va a generar es un nuevo patrón mental emocional que necesariamente te va a generar nuevos hábitos, ¿ok? Esos nuevos hábitos van a generar que tus neuronas, para poder sostenerlos, pues en vez de estar conectadas así, pues ya esta conexión se debilita y surge una nueva conexión. Y eso, para mantenerlo ya como un hábito arraigado, como una forma de vida, de conducta perenne, pues necesita un tiempo a veces, ¿no? Necesita un tiempo que pueden ser entre alrededor de 3 semanas, 21 días, que a veces una conexión ya se pone fuerte, ¿no? A veces pueden ser 30, 40 días. Hay una cuestión en las filosofías ancestrales que es la cuarentena, porque se supone que en 40 días tú puedes aprender algo nuevo, justo con esta base científica neurológica, o pueden ser 60 días también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que hasta hace poco no se sabía. Y de hecho, en la Universidad Complutense de Madrid, el año pasado, si no me equivoco, hace 1 año o 2 ya, se descubrió y se pudo fotografiar una célula madre en un núcleo cerebral. Entonces, ¿qué significa esto? Mira, yo estudié medicina hace más de 26 años, que era estudiante, porque yo 26 de médico, imagínate, 8 años de estudios. Pero en segundo año de medicina te decían, pues naces con tantas neuronas y muere y no se reproducen jamás. Y ahora sabemos que hay núcleos celulares donde hay stem cells o células madres neurológicas que lo que hacen es generar nuevas neuronas y también generar factores de crecimiento derivados de las neuronas. Y no solo nuevas neuronas, sino nuevas glías. Hay células en el cerebro que son las glías, que están en mayor número, y que son las que permiten que la neurona pueda estar viva, ¿no? Porque las glías son las que nutren a la neurona, las que le defienden inmunológicamente a la neurona, las que sostienen la neurona. Imagínate que la neurona es como un coche que va a hacer una entrega de algo, ¿no? De una ciudad a otra, de una parte a otra. Pero ese coche necesita una carretera, una autovía, si no, por donde circula. Si es que hay un risco, un tajo, pues necesita un puente. Esas son las vías. Las vías son el puente, son la autovía, son las que, el sistema de seguridad, las que le protegen y las que permiten que la neurona vaya con seguridad hasta su destino. Pero claro, cuando tenemos un nuevo hábito, lo que hacemos es generar una nueva carretera y dejamos en desuso la anterior. Y por ahí se transmiten las nuevas formas de comportamiento. Entonces te das cuenta que son varios fenómenos. Uno es el observador. Otro es que este observador ya tenga otros patrones que le permitan observar ya no hacia la misma realidad que observó y crear la misma realidad, sino a otra realidad. Entonces puedes escoger otra realidad. Y esto estamos hablando en todos los campos, ¿no? En la limitación de las enfermedades incluso, que he podido yo ver y tratar en muchos pacientes, ¿no? Sí. Y entonces podríamos ahora también aplicarlo al simbolismo. ¿De qué manera? El simbolismo que
que se practica dentro de las Constelación, terapias, claro. dentro de, bueno, en cualquier sesión de terapia, es como cuando, pues, una sesión, pues lo mismo que va a la sesión del cardiólogo, va a Claro. una sesión de... Claro. Mira, yo recuerdo una sesión de terapia. yo aquí recuerdo dos cosas ya. Una, recuerdo que cuando yo apenas me acabé de graduar y seguí uno de mis posgrados en cirugía, yo era muy joven cuando terminé y una vez entré a la habitación de un paciente que tenía que ser operado, ¿no? Pues y yo soy el doctor Suárez, pues le voy a ver a su hijo porque era un jovencito. Y al final los padres me dijeron, ¿y quién lo va a operar? Le digo, yo soy el médico. Y dice, ¿usted tan joven? Entonces, claro, genera desconfianza. Eso versus, yo me acuerdo, un médico, pues ya bastante mayor, de una trayectoria increíble, que fue uno de mis maestros, que alguna vez un paciente llegó muy mal a la consulta, ¿no? O sea, traído por los familiares igualmente, y él vino, le acostó, le palpó dos cosas, le dijo, pues usted va a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y cuando salió el paciente estaba curado. Se fue, gracias doctor, ya me siento mejor, no sé qué me hizo, pero me siento mejor. Entonces te das cuenta cómo el simbolismo, eso es un simbolismo, ¿no? El ver a alguien que dice, pues este chaval no tiene ninguna experiencia y no sé si es que me vaya a hacer bien la cirugía, y versus, mira, este es la eminencia, y solo con que me haya tocado o visto, pues yo ya me siento mejor. Entonces el simbolismo va directamente al inconsciente. Eso digo, aquí también hay detrás un sustento científico, que es claro, la parte del inconsciente que fija, ancla la información que le estás dando y la convierte, ese simbolismo la convierte en una realidad. Claro, en medicina se conoce este efecto placebo. De hecho, se usa mucho en los estudios científicos. Bueno, de paso, mira, en los estudios científicos doble ciego significa que nadie sabe quién toma la medicina y quién toma el placebo. El placebo es una cápsula de almidón, por ejemplo, que no tiene nada, o sea, un grano de azúcar que mejor no hace nada, y a veces de almidón o de nada, versus un medicamento de última generación, ¿ok? Y curiosamente, como todos se inscriben todos los, por ejemplo, en oncología se hace mucho últimamente estos estudios, ¿no? Porque son gente que a lo mejor están ya en las últimas etapas de su enfermedad y quieren una esperanza. Entonces, mira, este es el último estudio, voy a apuntarme, se apuntan. Hay muchos que tienen una esperanza tan grande y les dan la medicina y la toman pensando que es el medicamento de última generación. Y muchos de los que toman el placebo se ve que mejoran algunos. Otros también mejoran con el medicamento en cuestión, ¿no es cierto?, en investigación. Pero también hay gente que no mejora con el placebo y hay gente que no mejora con el medicamento. Normalmente un medicamento tiene que superar al placebo, pero siempre hay gente que también con el placebo mejora. Entonces te das cuenta que la fuerza que entra a través del consciente directamente al inconsciente cambia un poco la realidad y la visión para escoger una realidad de ahora sí voy a estar sano. Por lo tanto, en el momento de una constelación, lo que sucede es que nuestras ondas cerebrales cambian radicalmente, y esa es una forma de acceder al inconsciente. Mira, nosotros en vigilia, como estamos ahora, pues tenemos ondas cerebrales que se llaman ondas beta, ¿no? Que tienen más o menos entre 10 hasta 30 pulsaciones, digamos, en el electroencefalograma, ¿no? De velocidad. Entonces nos permiten estar alerta, pendientes de todo, despiertos, ¿ok? Y hay unas ondas alfa que son más lentas, ¿no? Que tienen ya un poco menos de 8 pulsaciones, y que son las que se generan cuando estamos ya queriendo quedarnos dormidos, ¿okay? Al inicio de la noche, o cuando estamos apenas queriendo despertarnos pero no queremos, apagamos la alarma y nos volvemos a dormir. Entonces son ondas que se generan ahí. En esos momentos te conectas al inconsciente. Pero en constelaciones no nos estamos adormitando, pero lo que sucede es que hay unas ondas intermedias que se llaman SMR, ¿cierto? Y esas ondas intermedias ya son una puerta de acceso a esas ondas alfa del inconsciente. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una constelación, esas ondas cerebrales bajan, se van a ondas de SMR, ritmo psicomotriz,
Y entonces una puerta de entrada directo al inconsciente, ¿de qué? De la información que está pasando en la representación. Por lo tanto, nosotros vamos a absorber esa información inmediatamente y cuando salgamos vamos a tener un patrón insertado ahí, ¿no? O sea, un patrón positivo, porque eso depende mucho del facilitador. Y cuando salgamos vamos a estar con nuevas gafas para escoger otra realidad. Y si es que eso lo reforzamos a nivel neurológico, necesariamente en un periodo que pueden ser semanas, un par de meses, nuestra realidad debería comenzar a cambiar en alguno u otro sentido. Con estos sustentos que te estoy diciendo, ¿no? Un poco más científicos y médicos. Claro, ¿por qué? Porque se dice que una constelación no puede estar constelando lo mismo una y otra vez. A veces se espera meses incluso, varios meses. ¿Por qué? Porque esta información tiene que asentarse, tiene que hacerse una nueva red neuronal hasta que permitas valorar si tu situación ha mejorado, ¿no? Y muchas veces mejora tu situación, pero hay otra cosa aquí que se llama simultaneidad del tiempo, que permite que también mejoren las cosas hacia atrás de tu sistema y hacia adelante de tu sistema, en tus ancestros y en tus descendientes. Y esto es otro concepto ya de la física teórica, que es el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es lineal para que nosotros lo podamos entender, pero es simultáneo en un grado macrocósmico, todo está sucediendo al mismo tiempo. Einstein estudió muchísimo esto con su teoría de la relatividad, ¿no es cierto? Porque el tiempo es relativo. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, si yo estoy cambiando algo en mi presente, pues estoy cambiando automáticamente el resultado que viene varias atrás. Líneas del tiempo, Exacto. Tanto las que van para atrás como las que vienen. Pero cuando hago el trabajo con mis ancestros, estoy yéndome atrás, cambiando esa línea del tiempo, y por lo tanto, mejora el presente, con lo tanto, y luego al final acabamos en lo que decimos que todo se reduce al presente y al hoy. Entonces es eso, ¿no? Esa simultaneidad que se trata en la física teórica del tiempo, pues nos permite estos procesos de poder curar algo del pasado para que influya en el presente y luego también influya en el futuro, en los descendientes. Entonces esa es la forma de conexión que tenemos, porque el tiempo es simultáneo, pero es muy difícil entenderlo para nuestras mentes humanas, ¿ok? Pero hay muchos experimentos, hay muchísimos estudios muy amenos, que no son nada de complejos, que son, bueno, en YouTube hay un montón para quien lo quiera pasar o tener otra opción a ver las noticias, o la noticia del corazón, o Netflix, y se busque documentales sobre este tipo de experiencias con gemelos, con líneas del tiempo, con las macropartículas del movimiento del electrón, que son realmente súper amenas. Y profundizan más en esos temas, porque aquí no podemos irnos muy adelante, ¿no? Sí, pero el tiempo, digamos que es como una barra de pan, dicen muchos físicos, ¿ok? Una barra de pan es el tiempo que existe. Y tú, pues puedes partir y comerte una rodaja de pan en ese momento, pero no puedes comerte todo el pan en el mismo momento, necesitas eso. O es como yo les digo a muchos de mis estudiantes, es como una serie de Netflix, hablando de Netflix. Sí. El tiempo es como una serie de Netflix, es decir, ahí está toda la serie, todas las temporadas, todos los capítulos. Y tú puedes ver el último si quieres, o el primero, o el del medio, pero para poder entender, pues tienes que ir en ese orden, ¿no? Entonces nosotros, para poder entender esta experiencia vital, pues tenemos que seguir este orden cronológico. Pero más allá de ese orden cronológico existe una simultaneidad que nos permite y que explica por qué se dan estos procesos tan sanadores y se han hecho las además antes, ¿no? O sea, que los capítulos de Netflix los estamos viendo, pero eso ya fueron escritos también antes, y no sabemos cómo pueden afectar a los que vienen. O sea, que creo que es un tema muy ameno, creo que hemos tocado todos los temas. Bueno, creo que sí, no sé si nos queda algo, pero bueno, seguro que tampoco podíamos hacerlo, no queríamos hacerlo con una gran profundidad, sino de una forma más o menos amena y accesible, un tanto pedagógica, para que llegue a todos nuestros oyentes. De todas maneras, como este vídeo se sube a YouTube, en YouTube tenemos habilitados los comentarios. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta
al doctor, pues Mauricio, pues con gusto le responderemos los mismos comentarios. Claro, si alguien quiere, no sé, algún tema que profundicemos y les interesa más, pues podemos hacerlo. También podemos hacerlo. Y bueno, viene más capítulos. Esto es como la serie de Netflix, como vienen la más serie capítulos. Netflix. La podéis ver en orden, en desorden. Nosotros la vamos a grabar linealmente, pero después se van a poder ver en el orden que se quiera. Te damos las gracias de nuevo, Mauricio, Sí, gracias por a ti y gracias a todos los que nos escuchen después de la grabación. Tan amena, van a hacernos tan cercanos estos temas que parecen en un principio bueno, en un principio no, es que son muy complejos, pero que tratamos de transmitirlo de una manera accesible y tanto para los oyentes como hoy día como seres, digamos, adultos, también hacérselo llevar a nuestras personas menores para que también vayan abriendo sus mentes y creando sus realidades de una forma que no estén tan sujetos a esas anclas de patrones del pasado, patrones familiares, para que ellos puedan abrir sus campos al mundo, que rompan que no sea de una manera disruptiva como a veces pasa, que lo hagan de una manera consciente, de una manera amorosa. Es que es importante lo que tú dices, porque esa disrupción se da cuando no reconoces a los demás, cuando no les das el respeto ni el lugar. Pero en las constelaciones, primero pones en su lugar, respetas, es una señal de amor y de compasión, y por eso es que este cambio no es disruptivo, es amoroso. Es amoroso. Entonces, las personas que digamos ya tenemos somos mayores, tenemos hijos o alumnos a nuestro cargo, abrirle, ayudarles a que abran su mente para que esas disrupciones sean hacia el crecimiento, de una manera amorosa y sobre todo donde yo muchas veces lo digo en mis talleres, donde lo que hago por mí lo hago para todos. El cambio se opera en mí, de alguna manera, se opera en mi entorno. Si yo cambio, mi hija cambia, mis nietos pueden cambiar y a su vez el entorno de ellos. Entonces, por mí y por todos. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente conversación.